Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Muy buenas noches, amigos de la biblioteca de Shlomo by Ser to Ser. Bueno, antemano, te doy la bienvenida. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema poco hablado. Vamos a hablar de un caso bastante interesante que acaba de suceder hace no mucho tiempo en la Sierra de México. Un caso extraordinario, un caso donde verdaderamente nos sorprendemos cómo muchas veces la realidad supera la ficción. El ejército mexicano versus seres reptilianos. ¿Alguna vez en tu vida habías escuchado sobre los reptilianos? ¿Qué piensas al respecto? Me gustaría saber tu punto de vista. ¿Eso es una realidad o simplemente es una fantasía? Pero la realidad es esta, de que un grupo de personas vivieron una experiencia bastante aterradora. Y no se trata de simples civiles o de simples chicos que están jugando a las armas. No, se trata de un grupo de élite, de un grupo serio, como el ejército mexicano, en donde todo ocurrió en una ageste y solidaria zona de la Sierra de Guanajuato, en el estado mexicano del mismo nombre, y los testigos no fueron un torpe grupo de excursionistas, sino una unidad de fuerzas especiales del ejército que andaba por ahí en una misión contra el narcotráfico. Los alucinantes sucesos tuvieron lugar al parecer en julio del año del 2019, aunque no ha salido a la luz hasta este poco por boca, según parece, de uno de los propios integrantes de la unidad y por tanto estilo directo de los derechos. Bien, este incierto que esta persona permanece en el anonimato, según cuenta él mismo, porque le perseguían oscuras personas precisamente para hacer pública la historia. La historia tiene todos los ingredientes que se esperarían en unos hechos de estas extrañas características y ubicaciones inhóspitas y apartadas, testigos puestos al límite, seres extraordinarios, oscuros, agentes de extrañas agencias, secretismo en realidad oficial. Según el relato de este oficial anónimo, era una unidad de unos 20 efectivos haciendo una patrulla por zonas apartadas en la búsqueda de plantaciones e instalaciones de fabricaciones de estupefacientes con el objetivo de localizar las y destructivas por completo. Al parecer, de camino a una de ellas, de la que la inteligencia les había proporcionado la ubicación, llegó la noche y tuvieron que acampar para pernoctar. Durante la madrugada comenzaron los fenómenos extraños, puesto que se vieron desesperados por unos extraños ruidos en la lejanía. En cuando ya despierto, se escucharon como, atención, estos son ruidos provenientes de algún lugar. Parecían ser como si fueran unos desgarradores lamentos, como si alguien estuviera siendo torturado en los cerros circundantes. Pero no, lo que más le llamó la atención fue que eran unos sonidos que ni siquiera parecían humanos. Daba la impresión de ser producidos por algún tipo de animal, y sin embargo ninguno de los militares están acostumbrados a la selva y a estos sonidos. Pudieron imaginar qué tipo de criatura podrían transmitir ese tipo de ruido semejante a lamentos de seres humanos. En esa situación
Decidieron y descubrieron reforzar la seguridad en el perímetro de su campamento y así pasaron la segunda noche en la montaña mucho más tranquilos, pero sin que sucediera nada más. Una vez más llegó la noche y tuvieron que pasar, pero en esta estación vieron que su camino les había llevado hasta una zona rocosa en que avisaron la entrega de una cueva que parecía un lugar óptimo para refugiarse durante las horas nocturnas, pues ofrecían protección y era fácilmente defendible desde la entrada. Sin embargo, decidieron y resultó fatal. En mitad de la madrugada, todos despertaron sobresaltados porque los gritos estaban allí de nuevo, pero cuando un cambio aterrador puso que se dieran cuenta de que su lugar de procedencia era nada menos en el fondo de la cueva en la que se encontraron. Ante esa terrible situación, se dividieron en dos patrullas. Unas introducían hacia el interior para ver qué encontraban, mientras la otra tomaría posiciones para cubrir y proteger a la primera. Al parecer, el militar al que le demos el conocimiento de esta historia acabó encabezando la patrulla que se introdujo dentro de la cueva. A partir de aquí, su relato se convierte en una auténtica película de terror. Según cuenta, después de haber avanzado unas docenas de metros por el interior de la cavidad o de la cueva, en el mayor sigilio, llegaron a una especie de sala más grande en la que, para su espanto, descubrieron algunos singulares seres de aspectos reptilianos, así como lo escuchas, a seres literalmente reptiles caminando sobre dos patas. Quizás estés escuchando este relato y se te haga un poco fantasioso, o quizás se te haga algo que simplemente es un cuento de hadas y que simplemente esta persona a lo mejor estaba drogada, o a lo mejor no había dormido bien, o simplemente está queriendo llamar la atención de la sociedad creando una historia de fantasía. Pero la realidad es esta. La realidad es que no podemos decir qué hay debajo de la tierra. Hay muchos datos que confirman toda una serie de historias, toda una serie de acontecimientos, pero más adelante vamos a platicar un poquito sobre esto, que aparentemente estaban ocupados en lo que tenía todo el aspecto de ser un sacrificio. Los militares no daban crédito a sus ojos, pues frente a ellos estaban estas horribles criaturas bípedas de unos 2 metros de altura, con la cara propia de un gran lagarto, garras en las manos y una piel verde escamosa. Entonces el horror terminó de desencadenarse por uno de aquellos seres. Descubrió la patrulla y con un inquietante silbido alertó a los suyos, que cargaron sin pensarlo contra los soldados, o literalmente se fueron en contra de ellos. Ellos, ante el imprevisto de la situación, emprendieron con la retirada a la carrera, no sin comenzar un nutrido fuego de cubierta que desgraciadamente para ellos no parecía afectar a nada más, y reptilianos que quizás disponían de algún tipo de escudo protector. Tan pronto siguieron junto a la otra patrulla, que se organizaron y formar un perímetro para parar a los extraños como una entrada, pero sin embargo no llegaron a salir tras los militares como si no quisieran o no pudieran abandonar la cueva. Un tiempo después oyeron el inconfundible sonido de los rotores de un helicóptero acercándose a la zona, pero lejos estaban a imaginar que les guardaba una nueva sorpresa. Cuando tuvieron el aparato a la vista, quedaron atónitos, porque en lugar de distinguir los dispositivos de una aeronave de su ejército, pudieron probar que el aparato que estaba por tomar tierra era completamente negro, sin distingo alguno, y además de un modelo que ni siquiera pudieron reconocer. No sabían la presidencia de ese helicóptero y literalmente
solamente se quedaron observando, pero desde luego no era uno de los suyos, y la impresión no hizo sino agigantarse cuando él mismo descendió una patrulla de hombres vestidos con extraños trajes negros, con inapelable autoridad, no recién llegados, que ellos se encargaban de la situación, y sin la mejor duda se encaminaron directamente hacia el interior de la cueva. Según sigue el relato, los soldados oyeron que sin duda era el instrumento de una verdadera armada, y a los pocos minutos los hombres de negro volvieron a salir de la operación. Dos de esos hombres reunieron los soldados y le combinaron no contar nada de lo que habían presenciado. Dijeron trabajar directamente para el gobierno y amenazaron con perseguir a cualquiera que divulgara más mínima información sobre lo sucedido. Hasta aquí la historia que ha querido contar ese miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas, cuya identidad sigue oculta porque él mismo dice que se siente vigilado y perseguido. Ahora llegamos a un punto muerto. Esto quiere decir que corresponde a ustedes creer y decidir si esto es cierto o es falso, si esto tiene credibilidad. Como podemos ver en las imágenes, queridos oyentes, ahí vemos unas cuevas y vemos de un costado al ejército militar. Si en algún momento tú tienes la oportunidad de visitar Hollywood o visitar Los Ángeles, te percatarás que en la librería de Los Ángeles, que está en el mero downtown de Los Ángeles, hay una serie de croquis o de planos en donde están prácticamente accesibles al público, donde tú puedes ver literalmente cómo ahí en ese lugar hay una serie de túneles que empiezan desde la Wilshire y la Sunset. Ahí recorren todo Santa Mónica, recorren todo Venice Beach, recorren todo lo que es el downtown y terminan en una cueva justamente en Pasadena, en donde literalmente le llaman la boca del diablo. Ahí ha habido pequeños curiosos que se han querido adentrar de ese lugar y no han podido salir vivos. Se han perdido entre esos túneles pasadizos, y no es el único lugar donde existen ese tipo de túneles. Ya vemos en diferentes partes del mundo. En México podemos ver en Teotihuacán, se cuenta la historia de que desde Teotihuacán hasta el centro de la Ciudad de México, hasta el Zócalo, hay una serie de pasadizos en donde literalmente se tardas de 8 a 9 horas en recorrerlos y llegar hasta el centro de la Ciudad de México, en donde un guía literalmente te puede cobrar $500 por vivir esa experiencia. Y cuando vayas al centro de la ciudad, en la parte de la catedral, hay una serie de entradas donde solamente te dan un cierto límite, pero donde hay pasadizos que se conectan entre sí. Y literalmente, ¿cómo o quién hizo esos tipos de pasadizos? ¿Qué hay ahí abajo? Quizás el relato de este militar en la Sierra de Guanajuato tenga sentido. Quizás sea verdaderamente una historia para contar, y que más adelante estos seres o estos personajes se harán más visibles, tanto así que biológicamente estamos conectados con los reptiles, tanto así que tenemos un sistema que se le llama en la nuca, podemos ver, se llama sistema reptiliano. Prácticamente eso es lo más básico del ser humano, que nos ayuda a sobrevivir y mantenernos vivos. El que te dice tienes que comer, o tienes que defenderte, o tienes que simplemente correr o quedarte a pelear hasta la muerte. Y pues prácticamente hay muchas historias alrededor del mundo sobre los sumerios, sobre los egipcios, sobre los aztecas, sobre los chinos, sobre la serpiente emplumada, sobre el dragón, y sucesivamente así. La historia es verdaderamente impresionante. Al final
Tú tienes la última palabra y el último criterio. Antemano te doy las gracias por estar hasta aquí y llegar hasta este punto. Te mando un fuerte abrazo virtual hasta donde quiera que estés. Gracias por tu apoyo. Esto fue la Biblioteca de Salomón.